Hoy vamos a hacer un viaje de miles de años en el tiempo para conocer a los que fueron, posiblemente, los primeros médicos de la historia, los de la antigua Mesopotamia. Y preparaos porque su manera de entender la salud era una mezcla increíble de magia, de ciencia y de unas leyes que daban bastante miedo. A ver, para empezar, pensemos en esto. ¿Qué pasaría si un simple catarro o un dolor de barriga no fueran solo mala suerte, sino una prueba de que has hecho algo malo? Bueno, pues esta era exactamente la idea que tenían en Mesopotamia. Para ellos, la salud era como un regalo de los dioses. Si estabas sano, es que todo iba bien con ellos. Pero si enfermabas, amigo, eso significaba que ese equilibrio se había roto. La enfermedad era un castigo por algún pecado que habías cometido, o peor aún, que un demonio te había atacado. Así que claro, lo primero para curarse no era buscar una pastilla, sino descubrir qué habías hecho para enfadar a los dioses. Y para luchar contra estas enfermedades, los mesopotámicos tenían un enfoque doble. No tenían un solo tipo de médico, sino todo un equipo que atacaba el problema desde dos frentes a la vez, el espiritual y también el físico. Muy bien, vamos a analizar esto. Por un lado, teníamos al Asipu. Pensemos en él como una especie de detective espiritual o un sacerdote exorcista. Su trabajo era averiguar qué pecado o qué demonio estaba detrás de la enfermedad. Y por otro lado estaba el Asu, que era el médico práctico, el que se arremangaba y trataba los síntomas que se podían ver. Uno se ocupaba del alma y el otro del cuerpo. Y de hecho, muchísimas veces trabajaban juntos. El Asipu, por tanto, era el especialista en lo invisible. No usaba un bisturí, sus herramientas eran las oraciones, los rituales, los amuletos. Su objetivo era expulsar esa fuerza maligna del cuerpo del paciente para que recuperase la paz y, sobre todo, la buena relación con los dioses. Y luego, como decíamos, estaba el Asu. Este es el que más se parece a un médico como los entendemos hoy. Se centraba en lo que podía ver y tocar. Limpiaba una herida, ponía un vendaje y sobre todo creaba remedios. Tenía un conocimiento brutal de cientos de plantas y minerales. Podríamos decir que fue el auténtico pionero de la medicina clínica. Y hablando de remedios, ¿de dónde sacaba el Asur todas sus medicinas? Pues de la farmacia más grande y antigua que existe, la propia naturaleza. Y su conocimiento era de verdad asombroso. Esto que vemos aquí es solo una pequeña muestra de todo su arsenal. Usaban plantas como el tomillo o el regaliz, que hoy sabemos que tienen propiedades medicinales. También minerales como el azufre para problemas de piel. Y productos animales que eran superútiles. Por ejemplo, ya sabían que la miel era un antiséptico natural potentísimo y la usaban para que las heridas no se infectaran. ¡Increíble! Y ojo, que no mezclaban las cosas al tuntún, que va, tenían un método súper claro. Primero, molían los ingredientes activos, las plantas. Después los mezclaban con una base, algo como aceite, grasa o incluso cerveza, para que el cuerpo lo pudiera absorber bien. Y finalmente, o lo aplicaban como una crema o se lo daban a beber al paciente. Esto es pura química primitiva en acción. Y lo más alucinante es que sabemos todo esto con tanto detalle porque lo escribían. No era un conocimiento que solo pasaba de palabra. Los médicos mesopotámicos lo apuntaban todo. Recetas, síntomas de enfermedades, diagnósticos. Lo grababan en tablillas de artilla, que venían a ser sus libros de texto. Gracias a estas bibliotecas de piedra, su sabiduría ha sobrevivido milenios. Pero ser médico, y sobre todo cirujano, no era solo una cuestión de saber mucho, era una profesión de un riesgo altísimo, porque un error no te costaba solo la reputación, te podía costar literalmente una parte de tu propio cuerpo. Esta frase, así de directa y brutal, viene del famoso Código de Hammurabi, uno de los conjuntos de leyes más antiguos que conocemos. Y no deja lugar a dudas, ¿eh? Si como cirujano operabas a un paciente importante y la cosa salía mal, la ley te castigaba con una severidad que hoy nos parece de película de terror. Esta tabla lo explica perfectamente. El estatus social del paciente lo era todo. Si salvabas la vida de un hombre libre, cobrabas un dineral, 10 siclos de plata. Pero si fallabas y moría, te cortaban las manos. En cambio, si el paciente era un esclavo, cobrabas mucho menos, solo 2 ciclos. Y si se moría, bueno, tu castigo era pagarle al dueño el precio de un esclavo nuevo. La medicina estaba totalmente regulada. Pero a pesar de todas estas creencias en demonios, sus métodos prácticos eran sorprendentemente avanzados. Para diagnosticar, observaban al paciente con muchísimo detalle, el color de la piel, cómo tenía el pulso, la respiración. Incluso se atrevían a hacer un pronóstico, a predecir si iba a sobrevivir. Pero no solo curaban, también prevenían. Tenían un sentido de la higiene que les llevó a construir alcantarillado y a usar una especie de jabón. Y lo más asombroso, para prevenir, ya practicaban el aislamiento de enfermos para que no contagiaran a otros. Una forma primitiva de cuarentena que nos suena muchísimo hoy en día. Bueno, hemos visto cómo eran los médicos hace 4000 años. Pero ¿por qué es importante todo esto? ¿Qué nos ha dejado esta civilización perdida entre dos ríos?
pues mucho más de lo que parece a simple vista. Como se ve en esta línea de tiempo, las ideas de Mesopotamia no se las llevó el viento, fueron la semilla. Más tarde, los griegos y los romanos las recogieron, las mejoraron y las hicieron crecer. Y sobre esas bases, con el paso de los siglos, se ha construido la medicina moderna, desde el método científico hasta los códigos de ética profesional. Así que, para que nos quede claro, esa costumbre de que un médico observe atentamente los síntomas, eso viene de Mesopotamia. O cuando nos dan una receta con ingredientes y dosis concretas, la idea original es suya. El concepto de que la medicina necesita un código ético o la importancia de la higiene para prevenir enfermedades, todo eso empezó allí, hace miles de años. Y terminamos con una pregunta para darle vueltas a la cabeza. Para los mesopotámicos, la enfermedad era cosa de magia y demonios. Para nosotros son virus y bacterias. Su ciencia es en parte nuestra mitología. Entonces, ¿qué prácticas nuestras, qué ideas que hoy consideramos ciencia pura y dura, les parecerán magia o superstición a la gente de dentro de otros 4000 años? Ahí lo dejo. Gracias por acompañarnos.